Presidenta, muy buenos días, colegas, muy buenos días por intermedio de la Presidencia. Siempre saludar a la ministra y señalar que efectivamente para nosotros los maestros siempre ha sido un privilegio tener la oportunidad de tener una conversación directa con nuestras máximas autoridades del Ejecutivo. En ese marco y en ese privilegio, señora Presidenta, por su intermedio, quiero solamente por un pequeño paréntesis alentar los mejores éxitos en la gestión de la ministra y en ese sentido también alertar algunos puntos que son fundamentales seguramente en su gestión que tiene que ver, por ejemplo, con dificultades y limitaciones que tendrá que empezar a atender respecto, por ejemplo, a la gran vulneración que tienen los maestros contratados, que no tienen ningún beneficio y que su remuneración sigue estando entre 1.000 y 1.200 soles, y no existe ninguna propuesta del Ministerio de Educación para garantizar que esto pueda mejorarse, sino hasta el mes de octubre o noviembre de este año. Va a haber una gran oferta magisterial vacía, porque el magisterio, más allá de pretender decir que vamos a capturar los mejores talentos, lo que estamos haciendo con las políticas educativas es promover que los maestros no quieran ser maestros. Y en ese sentido ya tenemos, sería importante en su momento, señora ministra, conocer de usted cuántos estudiantes egresados de secundaria están haciendo la función de docentes en estos momentos, luego de haber promovido que por lo menos 17.000 o 15.000 el año pasado de maestros interinos hayan sido despedidos. Entonces, esta política seguramente muy pronto tendrá que ver, estarán pendientes el tema del Brono, BRAE, la convención que innecesariamente se ha retirado desde el Ejecutivo Nacional, el tema de los encargados en dirección, que gracias a la congresista Schaefer por fin se pudo pagar en este último mes. Sobre el tema, señora Presidenta, para presentar lo siguiente. La propuesta de ley que presenta el Ministerio de Educación, quisiera con todo respeto, Presidenta, por su intermedio, quienes somos maestros nos hemos sentido afectados primero porque el ministro presenta las observaciones que la mesa directiva hace sobre la parte administrativa de este proyecto de ley, es presentado por el ministro el mismo día de la interpelación. Es decir, no me interesa lo que va a pasar aquí, lo primero que yo voy a hacer es poner en consideración este proyecto de ley, que además, ¿no es cierto?, tiene serias observaciones desde el punto de vista que lo voy a plantear, pero por un mínimo de consideración hubiera primero estado en la interpelación, esperar todo lo que estaba pasando, o por lo menos al final de su interpelación presentar el proyecto. Pero es el mismo día de la interpelación es que presenta y esto nosotros consideramos que es una falta de consideración al magisterio. Sobre el particular, señora Presidenta, por su intermedio, si bien es cierto, esto se puede observar muchos aspectos de la ley, creo que también este proyecto de ley, no lo ha señalado la ministra, pero está amarrado a otra condición. Es decir, si no se aprueba, se vulnera el derecho de los maestros de educación superior, tecnológica y pedagógica. Es decir, este proyecto de ley modifica en el artículo 4 lo que la ley de la reforma magisterial señala respecto a los docentes de educación superior, tecnológica y pedagógica, que es la ley que aprobamos por aquí, una de las primeras leyes con la Comisión de Educación, y que tiene que empezar a ser vigente a partir de enero. Es decir, si no se aprueba, no se incrementa el tema salarial de los docentes. ¿Te parece que es un tema de decir, sabes qué, maestro de educación superior, tu conflicto está con los maestros de educación básica? De hecho, este artículo 4 creo que se tiene que aprobar. Este proyecto de ley se podría aprobar, creo yo, pero considerando que desde nuestro punto de vista, que por lo menos uno de ellos tiene que ser modificado y dos tienen que ser retirados. El artículo 23 tendría que ser modificado, los artículos 57 y 65 tendrían que ser retirados, y sobre esa base sí creo que podemos empezar a discutir y a conversar. ¿Por qué voy a sustentar, señora Presidenta, por su intermedio? La política del Estado de mejorar el nivel salarial y el cumplimiento del presidente Kuczynski sobre los 2.000 soles tiene una percepción bien curiosa. Lo que dice el señor Cheput, si bien es cierto, sería bueno que
tal igual textualmente como lo está señalando él, se toma y se asume que esa es la política del Ministerio de Educación, pero no es cierto. De las 24 horas a 30 horas, 2 horas ya son de dictado de clases. 2 horas ya son de dictado de clases. Y eso, ¿sabe qué sucede, señora Presidenta? Que va a eliminar la bolsa de horas que tienen los colegios. ¿Eso qué significa? Menos contratados. Solo 4 horas de las 6 que se están incrementando van a ser para reconocimiento del trabajo, 2 para el trabajo colectivo entre grupo de docentes, 1 con padres y 1 con estudiantes. Es decir, el profesor va a tener 1 hora, por lo menos con un alumno durante toda la semana. Él tiene 20 alumnos, supongamos, no es verdad, ¿no es cierto? Está por encima de los 35 alumnos por aula. Entonces, ¿cuántas semanas o días tendrán que pasar para que el maestro pueda atender a todo su salón como asesoría? Pero esto no es suficiente, eso va a incrementarse más adelante. En todo caso, ya hay un tema de alerta, el señor Cheput, por intermedio de la presidencia, que no es cierto que no se incrementan el dictado de horas. Sí es cierto. O sea, ya se están incrementando 2 horas para este año y luego se pretende subir incluso hasta 35 horas. Me está pidiendo una interrupción al señor. Sí, congresista Cheput, la interrupción. Yo comprendo las particularidades del congresista de querer extrapolar a partir de cuestiones que son excepcionales a todo el ámbito magisterial. Pero así como él señala de que no es correcto lo que yo, inclusive se ha permitido decir que no es cierto, lo cual no puedo aceptar, hay evidencia fáctica que demuestra que los profesores tienen una gran cantidad de horas fuera de clase que no son reconocidas y ese es el espíritu de esta ley. No podemos empezar a generalizar sobre la base de posiciones absolutamente individuales, señora Presidenta. Acá lo que se busca es beneficiar a todo el magisterio y todo el magisterio atraviesa por una situación en la cual no hay reconocimiento de sus horas cuando se trata del trabajo que hacen fuera del aula en las horas no lectivas. No se puede empezar a buscar generalizaciones sobre la base de particularidades, es lo que quería plantearle al señor congresista. Gracias. Puede continuar, congresista. Gracias, completamente de acuerdo. Para que hagan las propuestas concretas, para que la ministra tome nota. En todo caso, sí es cierto que se están incrementando las horas de trabajo y hay que valorar que efectivamente se tiene que reconocer las horas que se necesitan para coordinar, trabajar, asesorar, etcétera. Pero esto no solo es suficiente, señora Presidenta, por su intermedio, en interpretación. Nosotros hemos ido alertando ya que en el sector de educación hay aproximadamente el 13% de docentes contratados. Entonces, el mecanismo parece ser que yo reduzco el número de contratados para de esos recursos garantizar el incremento salarial a los docentes nombrados. Porque por cada 5 docentes nombrados en incremento de horas pedagógicas, reduzco el tema de contratados. Pero bueno, habrá que ver cómo este tema se puede organizar de mejor forma. No es teóricamente lo que sucede, pero sí creemos que este artículo que incrementa la jornada laboral debería observarse, ¿no es cierto?, y garantizar efectivamente en el estricto que está señalando el señor Cheput, que sirven para reconocer las horas extras o mayores a las que ya tiene como dictado, que son 24 horas. Creo que en ese sentido habría que reconocerlo. Por otro lado, señora Presidenta, si bien es cierto, hay un tema que habla sobre el mejor nivel de alcanzar las escalas, aquí tenemos que reconocer un tema que también es importante señalarlo.